Buenos días, profesor. Buenos días. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, la sesión 2 correspondiente a, a la tercera clase, esta clase virtual, y ahorita vamos a agarrar el tiempo para empezar, para aclarar algunas dudas con respecto a algunas preguntas, perdón, con respecto a lo que son las asignaciones y algunas cuestiones me estuvieron preguntando, algunos les pude contestar, a otros no les pude contestar, pero igual vamos ahorita a tomar el tiempo para ello. Luego entonces entraremos al tema que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con, sería el tema correspondiente sobre lo que son el rol de docente ya lo vimos, y lo que es la propuesta didáctica para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahí cuáles son vamos a tocar algunos puntos importantes en cuanto a lo que es la explicación, la forma, qué debemos tomar en cuenta, perdón, al momento de dictar, perdón, en este caso, estos tipos de temas tan complejos, para que se requieren de ciertos conocimientos básicos, básicos en el sentido de tener conocimientos previos ya dominados. El estudiante ya tiene que tener, en este caso, pues, algunos conocimientos previos dominados ya para lo que es, para poder, perdón, asimilar lo que es estos tipos de temas, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos avanzando ahí. Y luego entonces también la explicación de los temas, ¿sí? La explicación de los temas y de lo que es la parte de eh, la, la asignación final, sobre la asignación final. Bien, vamos a ubicar esto aquí. Un momentito para seguir. Bien, antes de seguir, voy a compartir con ustedes aquí, esta parte de aquí. Bien, ahí está. Bien, lo que es en sí la sesión de hoy, voy a tomar los primeros minutos para recordarles pues que estas asignaciones tienen tiempo de vencimiento, ¿verdad? Recuerden que todo deben ir entregando antes de la fecha correspondiente a la última sesión, ¿sí? Entonces, ya ustedes acá, voy a ir, yo creo que estoy mostrando, me dicen si estoy mostrando. Bien, para la semana 2, ustedes tuvieron una asignación que era el trabajo en clase 2, pero estaba
en la semana número 2, para hoy, ustedes tienen lo que es, ok, aquí tienen la asignación 2 y luego para la última semana tienen entonces lo que es el examen final. En este examen final, voy a buscar hacia el final para copiar, para compartirles. Entonces ustedes estarían pendientes lo de la semana 3, perdón, que es hoy, que tienen una asignación, eso lo pueden hacer durante en la semana. Y luego entonces lo que es la tarea, la tarea final, ¿no? Lo que es el examen final correspondiente. Ahorita vamos a evaluar esa parte. Voy a compartirles la parte del módulo para que estemos claros ahí en esa parte. Ahí está. Bien, ahí, ajá. Vamos a buscar. Bien, aquí. Ahí estaba la asignación 1 y ahora se la explicamos. Y esta, que era sobre eh, de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, perfecto. Y esta, que sería entonces el FODA, que es la asignación 2. Y también se me fue, ahí está la fecha, no estaba, esa es fecha de hoy, el FODA. Fecha. Bien, esto. Bien, ahí está. Esta asignación 2, correspondiente a la fecha de hoy, es elaborar un FODA. Esta asignación. Sí, ahorita voy a dar unos minutos para que ustedes pues traten de trabajar en este FODA que está aquí, que es elaborar un FODA personal con respecto a tu labor como docente. En este caso, bueno, hay que ser objetivo al momento de confeccionarlo. Y aquí hay unos aspectos fundamentales para la creación del FODA, que son las fortalezas, pues, el trato con los alumnos, compromiso, responsabilidad, dominio del contenido, experiencia de docente, experiencia laboral, eh, manejo de los recursos, bueno, etcétera, etcétera. Debilidades, qué debilidades tiene, si hay timidez, intolerancia, desapego, saturación, permisividad, están las oportunidades, tiene que ver con la superación académica, el uso del recurso de la tecnología de información, amenazas. Bueno, este FODA, usted esa sería la asignación 2 correspondiente para el día de hoy. Y luego está entonces lo que es el examen final. Ahí me voy a estacionar para lo que es el examen final. En el examen final, sí, sí, listo. Para el examen final, ustedes van a realizar una presentación, ¿sí? Ahí el uso del recurso, pues, a eso los dejo pues a criterio. Puede ser PowerPoint, Canva, lo que ustedes utilicen como plantilla para la elaboración, ¿no? Tienen que tomar un tema, en este caso de ecuaciones diferenciales, puede ser definición, orden, grado, método de solución, cualquier tema de estos. Y en este caso tienen que elaborar actividades del tema que van a tomar, ¿sí? Para los 3 momentos de evaluación del desarrollo del tema propuesto. ¿Sí? En este caso sería inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo entonces usted va a elaborar esa, en este caso, cómo va a elaborar pues la clase utilizando estos temas? Usted, por ejemplo, usted en el inicio usted va a colocar que
qué recurso utilizar para el inicio de, de lo que es la clase, cómo va a desarrollar la clase, la explicación, el tema, el contenido, ejemplos, todo lo detalla. Y luego en el cierre, ¿qué utiliza para el cierre? Si es actividad, una actividad sumativa, formativa, o, o en este caso, pues lo que vaya a utilizar como cierre para lo que es, en los tres, para entonces aplicarlo en sí lo que es los tres momentos, ¿no? Bien, y eh, obviamente que esta plantilla que usted va a subir en la plataforma, perdón, pues tiene que tener un mínimo de 12 pantallas, 12 plantillas, con la elaboración de todo lo que es la explicación del inicio, de lo que va a ser en el desarrollo y de lo que va a aplicar en el cierre. Entonces, esto es correspondiente a lo que es, perdón, lo que es correspondiente al trabajo final, en este caso, al trabajo final. No sé si estamos ahí clarito con respecto a eso. Bueno, profe, ¿la FODA es aquí o después se le puede subir? Ahí, como hicimos la clase pasada, ahí vamos a agarrar unos minutos para la realización del FODA y luego entonces vamos a, entonces a retornar con la explicación de lo que resta de la actividad. Gracias. Profesor, Bien, sí, dígame. buenos días. Buenos Tengo días. una consulta. Entonces, en la asignación 2, eh, es porque, bueno, yo en la asignación 2 cuando había revisado el módulo, estaba esa, que es el examen final, entonces yo lo entregué allí. ¿Qué entregaría entonces en la asignación 2 o no se entrega nada? No sé si es que yo me confundí. Tiene que ser que se confundió, pero usted puede eliminar Ah, y entonces volverlo a subir, porque todavía está habilitado, porque todavía no hemos cumplido la fecha de cierre de la... entonces en la asignación 2, ¿qué Es iría? ¿El FODA? Ah, ok. el FODA, correcto. Ajá, el FODA, sí. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Profe, una consulta. ¿El FODA hay que hacerlo a partir de qué, en qué momento? Perdón, tenía el audio apagado. Vamos a agarrar unos minutos para que ustedes comiencen a elaborar el FODA aquí y entonces yo voy a compartir acá nuevamente pues lo que se requiere para lo que es la elaboración del FODA. Déjenme que yo lo tenía aquí ahorita. Aquí, aquí. Y luego entonces entramos con lo correspondiente ahí. Ajá, ya creo que está presentado allá. Me dicen si está. Sí, voy voy aquí, ajá, aquí, eso. Bien, aquí. Ahí la elaboración del FODA, recuerden que deben tener fortalezas, debilidades. Voy a decir cómo hago para que todo esté dentro de una sola hoja. Esto lo puedo hacer aquí.
Profe, usted había mencionado que el FODA va en lo que dice asignación número 2, ¿verdad? De la semana 3. Correcto. Correcto. Ok. Ya les comparto rapidito aquí. Ahí está. Esto es lo que lleva lo que es el FODA. Aquí es una... lo que sí es que... Un momentito, ahí. Este serían lo que pasa es que aquí habla de algunas ideas de cómo realizar el FODA o qué lleva el FODA, por ejemplo, en Fortaleza. ¿Qué fortalezas, perdón, tiene usted como docente? El trato con los alumnos, el compromiso, responsabilidad, como lo mencioné ahorita, las debilidades. Todo esto está aquí expresado para que usted pueda, pues, tomarlos como ejemplo y entonces tomarlos como ejemplo y entonces para hacer la realización. Y el esquema en sí del FODA, pues ahí no. Usted lo hace, pues, a creatividad. Usted lo hace a creatividad. De repente, si no tiene si no lo va a hacer en la computadora, lo puede hacer a mano también. Realmente que lo desarrolla, lo hace y lo sube directamente a la plataforma. Si tiene su computadora, también lo puede hacer desde la computadora. Y bueno, ahí entonces eso pueden apoyarse ahí con respecto a eso. Sí, ahí entonces vamos a dar unos minutos y entonces volvemos entonces para la explicación pues para el desarrollo pues del tema que sigue correspondiente. Profe, ¿existe un mínimo y un máximo de cada una o no? No existe ningún mínimo ni un máximo. Ahí a lo que usted desarrolla ahí sería. Profe, lo estaba haciendo en mi computadora y se me acabó de descargar. Y aquí encienden planta hasta las 6 de la tarde. Voy a hacerlo en el teléfono entonces. No se preocupe. Sí. Buenos días, profe. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿El FODA en qué sección tenemos que subirlo? Ese sería en la asignación 2, semana 3. Ok, semana 3, sección 2. Ok, gracias. Buenas tardes, profe. Sí, dígame. Fue ¿cómo está, profe? Le iba a hacer una consulta, profe. El módulo que usted tiene ahí está en Word y acá, que está acá en PDF, no tiene casi lo mismo, pues, las asignaciones. Y eso es lo que me tiene un poquito enredado. Porque si uno se va al área personal, en la asignación 2 creo que dice como tríptico. Trabajo en clase, aparece tríptico, entonces usted nos dijo que nos guiáramos con el módulo. Pero el módulo que está subido en la plataforma no está igual que usted tiene aquí en la pantalla, profe. Hola, profe, es verdad, profe. En realidad ya dos veces salió de la plataforma, 2 veces entré acá, porque realmente no especifica la FODA realmente en qué asignación va. La asignación 2 yo la acabo de abrir en la plataforma y me Ustedes lo me mismo, puedo profe. pronunciar. Bien, la consulta era si lo que estaba en el módulo, para ver si me vuelvan a hacer la pregunta. Lo que pasa es que yo volví a subir el módulo para ver si es que no coincide con lo que teníamos allá o tiene que ver en cuanto a las asignaciones. No sé si me dicen por ahí, por favor. Yo volví a subir el módulo nuevamente. Para Profe, rectificar. disculpe, la Ajá. asignación 2, permítame,
la asignación Ajá. 2, la abrí y me habla de que letra Arial, número 12, tengo que poner mi Ok, nombre, o sea, no tiene nada que ver con ok, FODA. listo, listo. Ahora ya sí ya entendí la consulta. Sí, sí. Va para allá. Ahí la voy a editar de una vez. Bien, creo que ya logré rectificar. Creo que logré rectificar ahí con respecto a las indicaciones. Creo que ahora sí me estaba. Me dicen, por favor. Bien, ahí entonces vamos a continuar, pues, para vamos a evaluar perdón, a entrar en lo que es el tema de lo que es la propuesta didáctica en la enseñanza de la escuela diferencial. O sea, cómo debemos abarcar, pues, estos tipos de temas, que si bien es cierto, pues, tienen una base bastante compleja. En este caso, pues, el estudiante como tal debe tener, perdón, una base bastante sólida al momento de lo que es el aprendizaje de estos temas, pues, que tienen que ver mucho con conceptos bastante complejos, ¿no? Entonces, una de las bases fundamentales para iniciar, pues, siempre, nosotros debemos tener en cuenta, pues, qué tiene el estudiante como base para entonces empezar a indagar, utilizar, pues, en este caso, lo que es la indagación, la conversación con los estudiantes, qué temas tienen visto, qué temas tienen como conocimientos previos para abarcar estos tipos de problemas. Si bien es cierto, pero cuando nosotros tomamos en cuenta lo que es tomamos en cuenta estos tipos de temas, pues es importante, pues, a iniciar, pues, con lo que es en sí el concepto, ¿no? El concepto como tal de ecuaciones diferenciales. Yo voy a mencionar el concepto y vamos viendo, pues, cómo más o menos podemos entonces iniciar con estos temas y la explicación de estos temas. Si bien es cierto, pues, el concepto general de una ecuación diferencial, ¿verdad? La definen como una herramienta, dice, matemática, que describen en sí lo que es la relación entre una función y sus derivados. Y en este caso, pues, si observamos el concepto como tal, plantea lo que en sí, lo que es el concepto de lo que es la relación entre una función y sus derivados. Entonces, en este caso, para ello, el estudiante tiene que tener en cuenta o debe tener claro el concepto de función. Incluso te debe tener en cuenta lo que es el concepto de derivación. Miren, en este caso, como todo lo que debe tener en cuenta el estudiante. Imagínense nosotros arrancar con un tema como este, si por lo menos sin sondear al estudiante o a los estudiantes, sin indagar y empezar, por ejemplo, con una expresión como esta. Y' igual xy más, qué sé yo, x cuadrado, por ejemplo, una expresión como esta. Y comenzamos entonces a decir que esto es una expresión tal y comenzamos automáticamente a explicar que sí, este es de grado tal, porque tiene tal, o sea, el estudiante obviamente va a quedar pues en cero, ¿no? Entonces, en sí, lo que hacemos es tratar entonces, lo que podríamos hacer en este caso es tratar entonces de indagar al estudiante, ver qué conceptos tiene claro, qué conceptos tiene que reforzar para en sí poder entonces arrancar con lo que tiene que ver con las propuestas o el contenido en sí de lo que son las ecuaciones diferenciales.
Entonces, en este caso, el estudiante, ¿verdad?, debe dominar el concepto de función. ¿Sí? ¿Qué sería una función matemática? En este caso, ¿cuál sería la definición, por ejemplo, de una derivada? O en este caso, pues, dominar también el concepto de ecuación, que eso es fundamental. Si bien es cierto el concepto de ecuación, ¿verdad? Este tema o el concepto en sí de ecuación, pues el estudiante lo ve matemática desde más o menos desde secundaria está viendo el concepto de ecuación. Bien, pero en este caso el concepto de ecuación, cuando lo vemos en secundaria, a los estudiantes lo ven, pues ellos lo ven desde una perspectiva algebraica, ¿no? De repente ven una expresión como esta, ¿no? X más 1 igual 0, por ejemplo. Esto es una expresión pues sencilla, algebraica, donde ahí denota pues el lenguaje algebraico que se lo presenta ¿verdad?, desde una incógnita, de una variable, y ahí se desarrolla pues diferentes tipos de ecuaciones de primer grado, segundo grado, de dos incógnitas, bueno, una serie de desarrollo con respecto al concepto de ecuación. Si bien es cierto, entonces el estudiante también tiene que dominar esta parte fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso, para poder describir, como dice la definición, ¿verdad?, la relación fundamental entre la función y derivada, perdón, tiene que en este caso, pues tomar en cuenta pues, estos temas básicos. Si, por ejemplo, si tenemos aquí una ecuación normal y el estudiante va a denotar pues, que para encontrar en este caso la solución, aquí tendría que despejar, por ejemplo, la variable x tendría su solución. Entonces, hacer la comparativa, que en este caso ahora para las ecuaciones diferenciales, ¿sí?, es diferente. La solución no va a ser normalmente un valor numérico, una constante, ¿verdad? Sino en este caso ellos, perdón, van a tener como soluciones, en este caso, funciones, ¿sí? Pues si bien es cierto, la relación que se describe fundamentalmente entre lo que es la función y su derivada describe, en este caso, que ahora va a ampliar un poquito el concepto de ecuación, porque ahora, como nosotros vamos a tener como soluciones, son funciones, ¿ok? Si antes las soluciones eran números enteros, números fraccionarios, valores constantes, ahora, en este caso, para en sí el concepto de ecuaciones diferenciales, ahora nosotros vamos a tener como soluciones, en este caso, funciones. ¿Sí? Por ejemplo, una función lineal, o sea, llámese una función lineal x más 1. Bien, ¿verdad? Denotamos en este caso que la función x más 1 es una función lineal, que tiene una gráfica, en este caso, que corta el eje de las y usted va entonces realizando, en este caso, pues, la gráfica y todo lo que conlleva en sí a la función. Ahora, cuando se describe en sí lo que es la relación entre esta función y su derivada, es porque lo que hace la ecuación diferencial es, ¿verdad?, encontrar aquella expresión o aquella función, por decirlo así, en este caso una familia de funciones que conlleven a la solución, en este caso, de la ecuación diferencial. Específicamente sería una solución general. Pero también en las ecuaciones diferenciales hay dos, en este caso sería un tipo de solución, sería una ecuación general, ¿sí? O en este caso generalizada, de familia de funciones. Por ejemplo, una familia de funciones lineal. Llámese x más 1, o en este caso sería una función, o una familia de funciones, en este caso sería x más z. Un momentito. Bueno.
Bien, disculpen. Sí, pues aquí estamos denotando pues que en este caso, en las ecuaciones diferenciales, hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Explicarle al estudiante pues que la comparativa, ¿no? Que ahora en las ecuaciones diferenciales usted va a tener soluciones, ya sea soluciones particulares, soluciones generales, pero en este caso el estudiante pues tiene que entender y tiene que saber que ya ahora el asunto va a variar, ¿no? Ahora, no vamos a tener soluciones constantes, no vamos a tener soluciones numéricas, ¿verdad? Ahora vamos a tener, en este caso, como solución, si es una solución particular, vamos a tener como solución una función, ya sea una función lineal, una función cuadrática, ¿verdad? Y luego entonces, si estamos hablando de soluciones generales, que también dentro del contexto de las ecuaciones diferenciales también obtenemos soluciones generales, entonces hay que explicarle pues la diferencia. En este caso, cuando hablamos de una solución particular, hablamos de una función como tal específica, ¿verdad? Donde hay una evaluación de puntos y luego se encuentra lo que es una solución particular. Luego entonces también existen soluciones generalizadas donde solamente se aplica, ¿verdad? El procedimiento algebraico, perdón, aplicando ya sea integración, derivación, ¿verdad? Y luego entonces se obtiene lo que es una solución general, o sea, una familia de funciones que satisfacen dicha ecuación. Entonces, estos tipos de temas, como conlleva algo bastante complejo, entonces el estudiante tiene que tener en cuenta estos tipos de conceptos como lo que es dominar el concepto de ecuación, dominar el concepto de función y utilizar como base fundamental lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, porque son fundamentales en el desarrollo de estos tipos de temas. Bien, dice, estas ecuaciones se utilizan en una amplia gama de campos, como el campo de la física, la ingeniería, la economía, para modelar y analizar fenómenos que cambian con el tiempo. Aquí la aplicación es fundamental también, ¿no? Instruir al estudiante que son solamente, pues, sería pues la parte abstracta de desarrollar un problema como tal, sino que hacerle ver al estudiante que las aplicaciones pues son en este caso fundamentales, ¿no? Son fundamentales dentro de lo que es el desarrollo o el concepto de ecuación diferencial. Bien, ¿alguna colaboración, pregunta? Alguien que quiera aportar también es importante dentro de lo que estamos desarrollando, ¿sí? Porque siempre que nosotros aportamos, pues es bastante importante esa parte. ¿Alguien quiere cooperar? ¿Alguien quiere aportar dentro de la clase? Es bienvenido. Bien, seguimos entonces con el concepto de lo que estamos trabajando en sí con el concepto de ecuación diferencial. Bien, sabemos pues que cuando el estudiante ya tiene, en este caso, ya dominado, por decirlo así, estos temas fundamentales, entonces lo que hemos hecho, perdón, es como tratar de que el estudiante recuerde, que en este caso que recuerde algunos conceptos fundamentales que le puede ayudar al entendimiento pues en sí de lo que es el concepto de ecuación diferencial. Sí, en este caso porque el estudiante quedaría, pues, por decirlo así, quedaría en el aire si abarcamos temas como estos sin lo que es el énfasis de repasar temas y en sí conocimientos previos. Bien, ya lo mencioné ahorita. Para nosotros poder trabajar estos temas, primero el estudiante debe dominar, ¿verdad? Dominar efectivamente lo que son temas algebraicos, conceptos algebraicos generales, ya sea
concepto de operaciones con expresiones algebraicas, operaciones con radicales, por ejemplo, ecuaciones, como lo mencioné ya, ecuaciones algebraicas, toda esa camada de lo que son la parte algebraica como tal, sus reglas, la realización de los tipos de conjuntos numéricos también, sus operaciones como tal, las reglas claras. Luego entonces entramos entonces a la parte de lo que es el concepto de derivadas, cómo aplicar las reglas de derivación, ya sea en este caso incluyendo las parciales, ¿verdad? Y también la parte del cálculo integral, ¿verdad? La aplicación de lo que son las técnicas de integración, las técnicas de integración deben también en su dominio deben dominarla en el sentido de que al momento de aplicarlas, pues ellos se sientan a gusto o se sientan capaces de desarrollar cualquier tipo o aplicación, en este caso, de técnicas de integración. Porque se sobreentiende que cuando aplicamos o desarrollamos cualquier tema de ecuaciones diferenciales, ya sea el más básico, incluso de los primeros, cuando ellos vayan a desarrollar un tema, por ejemplo, como el método el método de solución general, o desarrollar una solución general o particular de una ecuación diferencial. Para ello, él tiene que dominar el concepto de integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene que integrar, tiene que desarrollar, en este caso, aunque sean integraciones directas, él tiene que, en este caso, desarrollarla, ¿no? Entonces, para ello, en este caso, pues necesita, pues, este tipo de concepto. Cuando también en el concepto de función primitiva, también la aplicación de la integración es fundamental, ¿sí? La aplicación de la integración aquí directa también es fundamental. Aunque sean integraciones sencillas, pues se es necesario como herramienta para el desarrollo. También la derivación y todos estos tipos de temas que conllevan a la aplicación de lo que es el desarrollo de ecuaciones diferenciales. Bien, también sabemos que las ecuaciones diferenciales, además de su concepto, ellas tienen, ¿verdad? O en este caso sabemos que existen lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias y también en este caso ecuaciones derivadas, parciales. Son dos tipos de ecuaciones diferenciales. Bien, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros también tenemos que tener en cuenta que ellas contienen derivadas respecto a una sola variable. En este caso, a una sola variable independiente. Luego, entonces, en ecuaciones derivadas parciales, entonces ellas contienen derivadas con respecto a dos o más variables. Ahora, ¿por qué menciono esto? Lo menciono en el sentido de que el estudiante debe dominar, ¿sí? Debe dominar el concepto de derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Existen los dos tipos. Cuando hablamos de ordinarias, que es específicamente cuando este tipo de ecuaciones solamente se enfatizan en una sola variable, ¿sí? En este caso, pues, normalmente se utiliza pues la variable independiente, que sería en este caso X, ¿no? Que es la variable normalmente que se utiliza, ¿sí? Luego, entonces, también, si hablamos de una ecuación diferencial, por ejemplo, si es parcial de dos variables, por ejemplo, es XY, que es las que más se utilizan, ¿no? En este caso. Pero para ello yo necesito saber cómo se deriva parcialmente, con respecto a una variable, con respecto a otra. Sabemos que cuando derivamos parcialmente con respecto a una variable, la otra que está dentro de la expresión, sabemos pues que esa otra variable se convierte automáticamente en una constante, ¿no? Y luego entonces para derivarla con respecto a la otra independiente, que en este caso, si yo derivo con respecto a X, ¿verdad? Supóngase que tenemos aquí una expresión como esta. Esta expresión que está aquí. Sí, una expresión como esta. Esto es
una expresión cualquiera. Si yo derivo con respecto a x, automáticamente la y cuadrado automáticamente se convertiría en una constante y la trabajaría específicamente como una constante. Luego, si yo necesito derivar parcialmente con respecto a y, ¿verdad? Qué sé yo, para aplicar cualquier método de solución de las ecuaciones diferenciales, entonces tomaría en cuenta, pues en este caso, que la y como la variable independiente y la x me quedaría, en este caso, una constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, una ayuda fundamental es también hacerle ver al estudiante pues que estos tipos de conceptos son fundamentales. ¿Por qué? Porque posteriormente lo iría a ver pues posteriormente. Ahí se aplicaría pues posteriormente. Fundamental, otra cosa fundamental dentro de lo que son el estudio de las ecuaciones diferenciales, la denotación. ¿Sí? La denotación, por ejemplo, si tenemos una expresión como esta, y' x cuadrado y, por ejemplo. Esto es una ecuación diferencial. Recordemos que la denotación dentro de las derivadas, ¿sí? Quiere decir que la prima como tal, quiere decir que esa función, recuerden que si hablamos de y, estamos hablando, perdón, voy a ponerlo por acá, no se ve ahí. Si hablamos de y, estaríamos hablando fundamentalmente de la función f de x, ¿no? Que es automáticamente igual a y. Entonces, cuando hablamos de y', hablamos de que esa función o esa expresión ha sido derivada correspondiente a x, ¿sí? Ahí es donde entra entonces el detalle, ¿no? Esta expresión, esa prima, denota que esa función ya ha sido derivada con respecto a la variable x, en este caso la independiente, ¿no? Entonces, esto el estudiante también tiene que dominar esa parte de la denotación, porque de repente si el estudiante, si usted le pone una expresión como esta, y', de repente en otra le puso dy de x, en otra le puso dy 2 de x 2, el estudiante automáticamente, pues no, si no tiene el concepto fundamental, automáticamente entra en shock, entra en el aire porque no va a dominar esa parte, ¿verdad? Fundamental, que es la denotación y cómo se interpreta esos tipos de simbología dentro de las ecuaciones diferenciales. Si bien es cierto, pues, ya en este caso, ya el estudiante conoce que la prima se entiende de que esa función ya ha sido derivada y en este caso ha sido derivada una vez, ¿verdad? Entonces ya usted puede ir entonces desarrollando cualquier tipo de actividad donde el estudiante, ¿verdad? Va entonces a asimilar el concepto. Ya usted puede entrar ya a un nivel avanzado con respecto a las explicaciones. Bien, seguimos entonces. Ahí ya hablamos de la denotación, hablamos de los conceptos fundamentales. Y luego entonces entraría entonces en la parte, bien, ya hablé también del orden, ¿no? Hablamos del orden, de la denotación de las expresiones, hablamos de los conocimientos previos que debe tener el estudiante, ¿verdad? Y ahora en este caso vamos entonces a hablar de lo que es en sí las soluciones, los tipos de soluciones que yo les mencioné al principio como para ejemplificar, pues, que el estudiante debe tener como conocimientos previos. Si bien es cierto, yo les mencioné que para las ecuaciones diferenciales existen dos tipos de soluciones, que son en este caso las generales y las particulares. Creo que también eso lo estuve mencionando, pero sí es bueno pues mencionarle esta parte. Cuando hablamos de una solución en sí general, o general en el sentido de ya sea la definición de una solución particular o general, ¿no? Normalmente la solución de una ecuación diferencial, es una función. En este caso, que no contiene, en este caso no contiene derivada y que específicamente va a satisfacer a la ecuación diferencial. Eso es una definición global, ¿no? Para lo que es las soluciones, ya sea general o particular. Entonces, nosotros podemos definir a una solución de una ecuación diferencial como, ¿verdad? En este caso es una función que no contiene derivadas
y que satisface dicha ecuación. Bien, en este caso, pues, esta definición, pues, sí tiene que ver mucho con el concepto esencial de ecuación, ¿sí? Porque recuerden que si, por ejemplo, nosotros tenemos una ecuación cualquiera, póngase que tengo, vamos a decir que tengo aquí x más 3 igual 5, ¿no? Si yo tengo esta ecuación fundamental, algebraica, ¿sí? Si yo necesito saber la solución, yo tengo que hacer el despeje de la expresión, ¿sí? Y esto me da como resultado x igual. Ahora, esa solución que acabo de encontrar a esta ecuación lineal, ¿verdad? Para que esto sea verdadero, yo tendría entonces que evaluar ese 2 en la variable, obviamente, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio fundamental. Yo tendría que evaluar en x más 3 igual 5, tendría que evaluar el 2 en la x y que esto cumpla, esta suma cumpla con la igualdad. Entonces, en este caso, aquí se nota bastante sencillo. Ahora, cuando nosotros llevamos esta definición que acabo de mencionar, que sería lo de la ecuación, de la solución, perdón, de una ecuación diferencial, hablamos de un fundamento prácticamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros encontramos una solución dentro de una función, encontramos la solución dentro de una ecuación diferencial, en este caso, específicamente una función, tendría que en este caso satisfacer, ¿verdad?, a dicha ecuación. Ahora, imagínense, si al estudiante normalmente le cuesta entender, por ejemplo, un tema básico como este, imagínense cómo sería, pues, que el estudiante tiene que captar abstractamente que una función satisface en este caso a una ecuación. Ahora bien, para ello debe tener entonces dominado estos tipos de conceptos como tal, porque si no, entonces no entendería esa parte tan compleja, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahora, esta sería una definición, lo que lo acabo de mencionar aquí sería una definición totalmente generalizada, ¿sí? Ahora, dentro de las soluciones de las ecuaciones diferenciales existen dos tipos, yo se los mencioné hace un momento, la vamos a definir, ahora sí la vamos a definir como tal, que sería la solución general dentro de una ecuación diferencial y la solución particular dentro de una ecuación diferencial. En este caso, para la general, normalmente la función satisface a dicha ecuación, o sea, a la ecuación. Ahora, esta va a contener en la ecuación diferencial una o más constante arbitraria. O sea, en este caso sería, por decirlo así, sería una familia de funciones. No sería específicamente una sola. Ahora, en la solución particular, ahora sí, la solución particular de una ecuación diferencial, entonces es la función que satisface a la ecuación. Y en este caso, estas constantes o la solución toma un valor específico. Ahora, cuando hablo de valor específico, hablo de una función específica. Yo también se lo planteé hace un momento. En este caso, por ejemplo, f de x, esta es fácil. Esto es una función lineal, esto es una recta. Supóngase que al momento de desarrollar una ecuación diferencial tengo esto como solución. Aquí específicamente me habla de una función particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque específicamente me está hablando de una función llamada x más 1. Esto sería una solución particular, pero digo, sí, particular. Pero ahora, el planteamiento de la ecuación diferencial viene de qué? De que yo tengo que evaluar esta función, ¿verdad? Esta función la tendría que evaluar en la ecuación diferencial. Pero está dada por medio de qué? De una evaluación en este caso, ya sea de puntos, de funciones, para poder obtener esa solución particular. Luego está entonces la función general, donde aquí la constante, como lo mencioné ahorita, ya sería, en este caso, contiene una constante arbitraria que generaliza, ahí que generaliza,
esta constante arbitraria que normalmente se utiliza como la variable, como la constante C, ¿no? Es una constante C, una constante arbitraria. Bien, esa constante C denota que aquí puede estar como solución, por ejemplo, x más 1, como x menos 3, como por ejemplo x más 1 medio, y así sucesivamente. Entonces, pero esta solución general, ¿verdad?, va a representar a una familia o a una cantidad general de soluciones, específicamente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia como tal entre lo que es una solución particular y una solución general. Ahora, por ejemplo, para que estemos claros en esta parte, esta expresión x más c, voy a ponerla por acá, esta expresión x más c que está aquí, que acabo de encerrar en un cuadro, este fundamento o esta denotación se aplica ¿en qué momento? ¿Cuándo aplicamos en este caso x más c, por ejemplo? Por ejemplo, si yo tengo la integral, póngase que yo tengo la integral del diferencial de x, ¿verdad? Esta integración automáticamente, si yo integro automáticamente al diferencial de x, estamos hablando de que en este caso la variable de integración sería la variable x, la independiente x. Si yo aplico, en este caso, perdón, la técnica, o digo la regla, perdón, disculpa que esto que estaba pasando el carro por ahí. Bien, les mencionaba pues que si aplicamos la técnica de integración directa aquí en este caso, ¿verdad? La solución sería, póngase, x. Si es una integral indefinida, ¿verdad? Yo tengo que aplicarle la constante. ¿Recuerdan? Esta parte si la han visto, la recuerdan. Esta denotación más C viene de que el estudiante la ha visto. ¿Dónde? En la aplicación de las técnicas de integración. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos entonces aplicando, y volvemos a recaer en lo mismo. Estamos aplicando conceptos ya denotados anteriormente. ¿Okay? Pero entonces el estudiante ya lo vio, ya lo puede recordar. Porque si el estudiante sabe integración, recuerda que esta C denota de que ahí hubo una variable ya derivada y que esa C va a representar a cualquier tipo de expresión que en este caso que hubo ahí puede ser x más 1, como lo menciona acá, x menos 3 o x más 1 medio. O sea que esa C va a representar entonces en este caso una expresión generalizada. Pero en este caso el estudiante tiene que tener en cuenta esto, porque si no entonces no va a comprender pues este tipo de cosas. Entonces lo que hacemos es sondear al estudiante, verificar qué trae el estudiante, qué conceptos previos por medio de qué, de la conversación, del diálogo, de la indagación, incluso de la participación, quizás pues, si es la clase normalmente si es presencial, por medio de la participación en el tablero, porque el estudiante, por medio de debates, qué temas tienen ustedes dominados, bueno, cualquier tipo de recurso que usted tenga para lo que es este tipo de conceptos que son fundamentales, porque en el momento de que usted comienza a explicar estos temas tan complejos, pues definitivamente se nos puede complicar porque el estudiante entonces va a estar en cero. Entonces lo ideal sería entonces entrar en una serie de diálogo, de conversación con el estudiante para ver qué trae, perdón, como concepto fundamental. Bien. Bien, entonces en este caso, el rol docente, como nosotros como docentes, pues tenemos pues tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta y fundamentalmente qué el estudiante trae para nosotros entonces entrar
¿verdad? En los temas profundamente, porque si no, entonces se nos complicaría. Y más estos temas que son bastante complejos. Bien, nos quedaría solamente pendientes, y me directo acá, a lo que es la semana 4, que es lo único que nos quedaría pendiente por ahí, ¿sí? Sobre lo que es el examen final. Sí, el examen final. Voy a ir por aquí para ya ir cerrando. Bien, nos quedaría pendiente solamente lo que es el examen final. ¿Sí? Voy a compartir nuevamente aquí. Yo igual aquí está, listo. Bien, quedaría solamente pendiente, entonces, vamos a tirar al final. Bien, solamente quedaría pendiente lo que es el examen final. Ahí entonces queda a criterio de ustedes qué plantilla va a utilizar al momento de subirme a la plataforma. Ahí quedan ustedes pues qué van a utilizar con respecto a eso. Bien, entonces en este caso usted toma un tema cualquiera. Nuevamente voy a repasar esa parte para los que de repente se conectaron tarde por ahí, pero para que tengan en cuenta esa parte, pues que hay que tomar un tema cualquiera, ¿sí? Ecuaciones, obviamente ecuaciones diferenciales, ya sean el tema de concepto, orden, grado, algún método de solución, ¿verdad? Elabora una actividad que contenga los 3 momentos. ¿Cuáles serían los momentos? Inicio, desarrollo y cierre. Donde usted tiene que, además de desarrollar el contenido, usted tiene que especificar, ¿verdad? ¿Qué usted va a hacer en el inicio? ¿Cómo va a abarcar desde el inicio? ¿Qué va a utilizar en el desarrollo? Y luego el cierre, ¿qué va a utilizar en el cierre? Y lo va explicando, pues, ahí en cada una de las plantillas. ¿Qué se va a evaluar ahí? Se va a evaluar redacción, se va a evaluar la coherencia, la creatividad suya, la originalidad y lo que usted aporta. El aporte personal va a ser entonces lo que usted va a detallar, qué va a hacer en el inicio de clase, el desarrollo de clase y en el cierre, pues, de clase. Entonces, esto sería entonces equivalente al 35%, además de las asignaciones, pues, que tienen por entregar, los que ya le entregaron o los que tienen por entregar. Entonces, la fecha sería hasta el otro domingo, que sería entonces fecha 5, si no me equivoco, fecha 5 de julio. Así que entonces, si no hay ninguna pregunta por ahí, podríamos entonces estar ya culminando con la sesión del día de hoy. Profe, disculpe que le interrumpa. No se preocupe. Gracias. Profe, la asignación relacionada a los aportes de algunos matemáticos en las ecuaciones diferenciales, profe, le soy sincero, yo no se la pude entregar. ¿Aún podría? Ajá. Sí, claro que sí. Ustedes tienen, yo le puse fecha de cierre. Lo que pasa es que eso creo que fue una asignación en clase, ¿cierto? Si no me equivoco. Se fue Exacto. la sesión, la anterior, pues la 1, si no me equivoco. Bien, ahí yo tengo abierto hasta el 5 de julio todas las asignaciones, ¿sí? Entonces, pero se sobreentiende, pues, en este caso, pues, que tenía que ser en el tiempo correspondiente en línea, pero sí tiene la oportunidad de entregarlo. Ahí no hay ningún tipo de problema. Ahí no hay ningún tipo de problema. Sí, sí. Listo, ¿cómo? Profe, lo mismo también con lo de la otra asignación que dice, donde decía de que de unos problemas, que eso fue lo que me atrasó un poco, porque en el módulo decía la resolución de 10 problemas de ecuaciones diferenciales, de las aplicaciones, pero el módulo acá, el módulo decía de que un tríptico. Entonces, que el tríptico se omite y sería solamente los problemas de las aplicaciones. Sí, sería solamente, sería entonces el aporte. Sí, es el aporte ahí solamente. ¿Cómo así el aporte, profe? Por eso que ya volví a subir el módulo.
No le escuché, perdón, ¿me dijo? Sí, serían lo de los aportes. Perdón, sobre la aplicación, perdón, de los problemas de aplicación. Ah, ok. Bueno, listo, profe. Profe, entonces Profesor, nada más entonces para... no va, perdona, me disculpa, entonces no va el tríptico. No, el tríptico no. Es que son 4 asignaciones. Las que hicimos en línea, lo que es los aportes y el examen, que sería la quinta. Prácticamente sería 2 trabajos en clase y 2 asignaciones. Ya se los voy a denotar aquí rapidito. Sería lo del FODA, que eso lo hicimos hoy, lo de lo que es los problemas de aplicación, sería entonces en este caso el análisis crítico del rol docente, que esa es la asignación 1, y lo que era la línea del tiempo. Son 4 asignaciones y sería la quinta con el trabajo final. Repito nuevamente, sería el trabajo en clase que hicimos la línea del tiempo con los matemáticos, ¿no? Luego vino la asignación 1, que era el análisis crítico sobre el rol docente que estaba dentro del módulo, las páginas dentro del módulo. Luego entonces viene el trabajo en clase 2, pero eso lo dejamos entre semana, porque recuerden que ese era entre semana, no nos vimos hasta hoy, y ese era sobre los problemas de aplicación, perdón. Y luego el que hicimos hoy, que ese sí lo hicimos en línea, lo que es el FODA. Entonces serían las 4. Y luego entonces ya pues lo que es la parte del examen final, que es el desarrollo del tema, del contenido y la explicación como tal. Bueno. Profe, entonces profe, buenas tardes, profe. Para hoy no era el FODA, entonces, profe. No. No le La que escuché cierra bien. hoy, la tarea que cierra hoy no era el FODA, es la otra. No, ninguna cierra hoy. Ninguna tarea cierra. Todas están abiertas hasta el 5 de julio. Todas. Ok, profe. Ahí yo dejé el espacio, el tiempo para que ustedes trabajaran el FODA. Sí, pero ella queda abierta hasta el 5. Incluso la de la primera semana también. Ahí no hay problema. Todas quedan abiertas hasta el 5 de julio. Profe, entonces nada más quedaría el examen final, pues, para el domingo. Correcto. Ahí quedaría entonces el examen final, que también tiene fecha de 5 de julio. Correcto, a partir de hoy. Buen día, profesor. Una consulta. Entonces, el trabajo en clase número 2 estaba en la plataforma. En lugar del tríptico, quedó como los 10 problemas sobre aplicaciones de la ecuación diferencial. Correcto. Exacto. Gracias. Ok. Sí, ahí entonces se deducen 4 asignaciones, o sea, 2 en clase y 2 asignaciones en casa. Se deduce así, y lo que es el trabajo final. Profe, pero ten en cuenta que este trabajo que yo le estoy mencionando tenía como fecha de cierre ayer, o bueno, hoy a las 12, apenas fueron las 12 de la mañana, ya que ya está cerrada. Cerró hace 11 horas, venció, disculpe, no está cerrado, venció hace 11 horas. No, perdón, no te logro escuchar bien. Si me vas a repetir, disculpa que no te logro escuchar. Me vuelvas a repetir, por favor, ¿sí? Se escucha como bajito, se te escucha bajito. Alba, ¿verdad? Creo que es Alba, sí. Bien, no sé si me logró escuchar la compañera, porque no le logré escuchar lo que me preguntó, Alba. Si me lo repite. Bueno, bien. Pues le decía, pues en este caso,
bueno, ahí ya les mencioné nuevamente las 4 asignaciones más el trabajo final. En cuanto al trabajo final, la fecha de la... Dígame, sí, dígame, es que no le logré escuchar. No sé si estaba hablando era de la fecha de vencimiento, algo así. Algo, Sí, dígame, ahora sí le de escuché. la fecha del vencimiento del trabajo trabajo en clase número 2, del que le estoy hablando, que en la plataforma decía el tríptico, y ahora en la clase de hoy usted corrigió y dijo que eran los 10 problemas, como lo dice en el Correcto. módulo. Correcto. Ese tiene o tenía fecha de vencimiento para hace 12 horas. O sea que ya está vencido. Hoy. No sé si... Sí. No, ellos van a tener fecha hasta el 5, todas las asignaciones, hasta el 5 de julio. Sí. O sea que usted Ahí no va a tendría tomar que en cuenta la verificar, tardanza de ese tendría que trabajo. verificar, ahí no hay problema. Tendría que verificar de repente cambiando la fecha, pero no importa. Si usted lo sube, él le va a aparecer en la fecha en la hora, en el tiempo que me se envió, pero acá le estoy inventando pues que sería hasta el 5. Ahí no hay problema. Profe, una Gracias. consulta, buenas tardes. Sí. Profe, en la semana número 1 nosotros hicimos una línea de tiempo, ¿verdad? Correcto. Pero esta forma dice que está esa de línea de tiempo y hay otra asignación que es un análisis crítico. Correcto. Ese sería la asignación 1. Correcto. Luego en la siguiente semana está la de, este sería entonces la de... La de los 10 problemas. Correcto. Y hoy sería la FODA. parte, correcto. Y entonces la de Y la el semana. trabajo final. Y entonces el trabajo final es para entonces la otra semana. Es correcto. Okay. O sea, está habilitado en esa semana, pues. Ok, que en la semana 1, cuando iniciamos, entonces eran dos. Es correcto, exactamente, así mismo. Ok, gracias. Bien. Si hay alguna preguntita, entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes. Espero pues que se hayan llevado pues algo significativo y bueno, atento a cualquier consulta, cualquier pregunta y nos veremos luego, Dios primero. Así que ha sido un placer. Muchas gracias. Que tenga buena tarde, bendiciones. Gracias, Bendiciones, profesor. bendiciones. Bendecido Muchas fin de gracias a semana. todos. Y disculpen todo malo. Muchas gracias. Bueno, profe.